días, queridas amigas, queridos amigos. Vamos a dar comienzo puntualmente a este 12º Simposio Aragonés de Comités de Ética. Tenemos mucho trabajo por delante, entonces nos tenemos que ajustar muy bien al horario y doy la bienvenida a más de 250 participantes. La mitad de ellos estarán presencialmente y a la otra mitad ya las saludamos desde aquí virtualmente, quienes estáis a distancia. Este simposio, como cada año, está organizado por el Comité de Bioética de Aragón, conjuntamente con la Red de Comités de Ética, cuya presidenta, Paula Sáenz, excusa su presencia en esta mesa inaugural porque está de permiso maternal. Y contamos con el inestimable apoyo de la Dirección General de Cuidados y Humanización del Departamento de Sanidad, cuya directora, Estíbaliz Tolosa, tampoco nos puede acompañar por motivos de salud. Y en mis dos ideas quería yo introducir que ya es la 12ª edición de un simposio, lo cual evidencia la consolidación de esta actividad y, sobre todo, la consolidación de los trabajos realizados por un total de 13 comités de ética que impregnan las instituciones y todo el territorio de Aragón, marcando el pulso ético de la asistencia y de la investigación sanitaria. A lo largo de esta jornada escucharemos la voz de todos los comités y una ponencia especial, como sabéis, sobre la segunda opinión médica, que es un tema que está en el candelero en estos momentos y tenemos invitados muy interesantes para analizar la cuestión. Y para inaugurar el simposio tenemos el honor de contar como autoridad a la gerente del Servicio Aragonés de Salud, doña Ana Cristina Castillo Forniés. Nos alegra mucho su presencia, que le agradecemos sinceramente porque tener a nuestro lado a la gerente del salud tiene un significado muy especial, porque significa apoyar las funciones y el trabajo de los comités que al fin y al cabo están al servicio de los ciudadanos y de la calidad asistencial. Me resta decir que el consejero de Sanidad nos ha anunciado su presencia en la clausura y nada más, dejo la palabra a la gerente, a la Ana Cristina Castillo, que tienes la palabra para inaugurar este simposio. Muchas gracias, Rogelio. Me voy a correr un poquito porque creo que si no, no se me escucha bien. Buenos días a todos y autoridades, profesionales, sanitarios, miembros de comité, representantes de pacientes, invitados. En primer lugar, excuso la presencia que tenía que inaugurar la directora general de Humanización, como bien has dicho, Estíbaliz Tolosa, que por motivos de salud no importantes no ha podido asistir, con lo cual vengo yo a inaugurar, pero para mí sí que es un honor y ha sido una alegría porque me ha permitido volverme a encontrar con amigos, compañeros, profesionales con los cuales tengo mucho trabajo desarrollado anteriormente y mucho trabajo por realizar. Entonces, cualquier evento que me permita volverme a encontrar con amigos y compañeros, para mí es un honor el haber sido invitada a venir a inaugurar. Hoy estáis aquí en el 12º Simposio Aragonés de Comités de Ética compartiendo un tema que nos toca muy de cerca, la bioética y el derecho a la segunda opinión médica. Y yo no vengo a hablar desde una perspectiva técnica, sino desde el respeto, la empatía, el compromiso con algo que debe estar en el centro del sistema de salud, que son las personas, nuestros pacientes. Bioética es una palabra que puede sonar lejana, pero en realidad está presente en cada decisión médica que nos afecta. La bioética es, en esencia, poner a la persona, no solo a la enfermedad, en el centro de la atención médica. Implica valores como el respeto a la dignidad de cada ser humano, el derecho a tomar decisiones informadas, la justicia en el acceso a los tratamientos y, sobre todo, la posibilidad de elegir con libertad y sin miedo. Hoy, en la mesa temática de este simposio, que por cierto estuve ayer revisando el programa y es un programa magnífico y apretado, porque es verdad la calidad que tiene el programa con todas las aportaciones que vais a recibir, lo cual considero que vais a aprovechar y va a ser muy beneficioso para todos vosotros.
Tratáis un derecho que muchas veces pasa desapercibido. Es un componente esencial de un sistema sanitario moderno, justo y centrado en la persona, que es el derecho a la segunda opinión médica, como tú bien lo has resaltado, Rogelio. Garantizar este derecho no solo responde a un imperativo ético, también implica beneficios estratégicos y estructurales para el sistema de salud. Mejora la calidad asistencial, refuerza la confianza en el sistema, empodera al paciente y reduce la litigiosidad. Desde el ámbito de la bioética planteáis hoy un debate que persigue que ese derecho se ejerza adecuadamente. Os invito a que sigamos trabajando para construir entre todos un sistema de salud más justo, más humano y más confiable para todos. Gracias por vuestro compromiso, por vuestra sensibilidad y por aceptar este reto compartido para que Aragón siga siendo una comunidad donde los cuidados, la ética y la humanización sean el sello de nuestro sistema sanitario. Declaro inaugurado el 12º Simposio Aragonés de Comités de Ética. Muchas gracias.